Bueno, buen día. Después de unos cuantos días de haber grabado varios videos que han sido especialmente muy catárticos, y sentí que esos videos muy catárticos no eran en realidad testigos de mi proceso en torno a todo este mayo, mes 5, mes 5, que nos coloca de forma muy clara en el plano 5, y que como mes 5 que nos coloca en forma muy clara en el plano 5, podemos estar eligiendo cuál es la lógica desde la cual observamos, o por lo menos, si no la elegimos, poder empezar a ser conscientes desde qué lógica estamos observando la realidad. Si estamos observando la realidad desde la lógica divergente o desde la lógica convergente. Entonces, en esto, en uno de los videos que grabé para mí, yo hablaba y en el último terminé diciendo eso. Yo hablaba que venimos de una pedagogía de la crueldad, ¿no? Venimos de una pedagogía de la crueldad. Donde parece que toda esa fuerza de sopapos, toda esa fuerza de sopapos, de castigos, de sopapos, de castigos, una pedagogía de la crueldad, que toda esa fuerza de sopapos y de castigos. Y después aparentemente pasamos a una pedagogía de la amorosidad, donde todo aparentemente tiene que ser en base a caricias. El tema es que en cualquiera de los dos, la dirección es hacia abajo. Educo en base a sopapos o educo en base a caricias. Y en el último video yo publiqué lo que sería una pedagogía de la liberación. Que la dirección es distinta. ¿Cómo sería una pedagogía de la liberación? Una pedagogía de la liberación que vaya bastante más allá de lo que Pablo Freire ya hablaba como palabra liberadora, ¿no? Una pedagogía que vaya un poco más allá de lo que Pablo Freire llamó la pedagogía de la palabra liberadora. La pedagogía, él habla en la pedagogía del oprimido, que el oprimido, ¿no? El oprimido necesita liberarse. Y habla de la palabra liberadora. Y yo creo que tenemos que ir muchísimo más allá de la palabra liberadora. Tenemos que ir a la
al proceso biológico de la liberación. Al proceso biológico de la liberación. ¿No? Acá abajo estaría todo lo que fue reprimido, ¿no? ¿No? Y la represión oprime. ¿Cómo sería que lo reprimido empiece a liberarse? ¿Cómo sería la posibilidad de que lo reprimido empiece a liberarse? Estos días pasados, yo escuché mucho eso. Tú sacas lo peor de mí y no me gusta. Entonces, si hay alguien que te toca y te saca de lo peor de ti, que está acá, lo peor de ti, que está acá abajo, y que se metió acá abajo porque fue metido acá abajo acá, y fue metido acá abajo acá. Si tú evitas hacer contacto de esto, que la pedagogía de la crueldad y la pedagogía de la amorosidad metieron para acá abajo, y es tiempo de que esto, de lo que Erich Fromm llamaba desrepresión. Erich Fromm en el miedo a la libertad habla del proceso de proceso de desrepresión, donde eso que acá fue, ¿no?, reprimido, ¿no?, reprimido, acallado, acallado con sopapos o acallado con caricias, acá puede ser que desreprimido. En la pedagogía de la amorosidad aparece el calma, calma. Y en el calma, calma aparece enchufarle la teta al niño y tenerlo enchufado en la teta para que se calme. Y después ese muchacho, ¿no?, va a buscar calmantes donde sea, en la droga o en donde sea. Porque tiene que estar calmado, porque no puede vivir este proceso de liberación. Entonces, mientras nosotros en la pedagogía de la amorosidad, para que el niño no llore, lo enchufamos a la teta, y la forma de controlarlo es teniendo un amamantamiento donde vivimos enchufando al gurí en la teta, porque no soportamos que llore, porque si llora nos conecta con todo nuestro llanto reprimido. ¿Cómo es que a un niño, en algunas culturas, a los 15 días de nacido, se lo metía en un temazcal para que viviera este proceso? No se le enchufaba la teta. Se metía en un temazcal para que a los 15 días de nacido ya empezara a procesar el trauma del parto. Acá, en vez de que el niño empiece a procesar, ¿verdad?, caricias, caricias, caricias. Caricias para tapar el llanto que los padres no quieren escuchar. Porque mentiras que calmar al niño lo hacemos por el bien de él. Calmar al niño lo hacemos porque el llanto del niño nos enloquece, porque nos activa todos los llantos no llorados por nosotros, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros bisabuelos, por nuestros tatarabuelos. Entonces, ¿cómo sería esta pedagogía de la liberación? Una pedagogía de la liberación donde cada uno de nosotros se vuelva un dispositivo procesador de trauma, donde todo lo reprimido se desreprima, donde todo el trauma se destraumatice, se procese y se actualice. La fase de la actualización es bien importante, porque si no nos quedamos con el trauma procesado y punto. No, el trauma procesado
Toda la información del trauma procesado tiene que ser puesta al servicio del presente. Y necesita ser actualizada. Una actualización de la información del pasado traumático que es destraumatizado. La actualización es la que permite que ese campo que ahora está despejado, al estar despejado puede actualizarse. Y actualizarse es disponerse al proceso de metamorfosis permanente de la vida, al río de la vida en proceso de permanente metamorfosis. Esta pedagogía o este dispositivo o esta manera de estar en el mundo, porque pedagogía en cuanto a la posibilidad de aprender del otro y de uno mismo y de la vida y de la existencia, ¿no? Como forma de aprendizaje, ¿no? Acá no. Acá hay quienes te educan. Desde modelos, quienes te educan desde determinados modelos. Quienes te educan desde modelos instituidos. Desde modelos instituidos, quienes te educan. Y acá es el acto de desaprender, de deseducarse. Que deseducarse no quiere decir volverse, entre comillas, mal educado. O sea, actuar en el mundo a ciegas, ¿no? Lo que se nos cante. Sino que todo esto exige un proceso. Esto no es destapar tarros y dejar que toda la basura, toda la mierda del inconsciente salga y enchastre todo. No, acá se necesita sin duda un proceso. Entonces, cuando alguien dice, yo no quiero sentir esa ira, yo no quiero sentir esa furia, yo no quiero sentir... ¿Qué haces con eso que no querés sentir? Sigue acá. Lo que no querés sentir va a seguir acá, va a seguir reprimido. Porque no tenés el coraje para sentirte capaz de sentir una furia bestial y procesar esa furia. No salir a comerte a alguien con la furia. Sentir una carga de furia o una carga de ira o todo lo que de alguna forma tenés reprimido. Pero lo que más se ha reprimido es la ira. Con ira de los sopapos se ha reprimido la ira. Y después la ira toma, bajo la pedagogía de la crueldad, la forma de represora. Y cuando la ira se pone al servicio de la pedagogía de la crueldad, ahí la ira tiene sentido. Porque supuestamente con la pedagogía de la crueldad yo voy a ordenar, voy a educar y voy a poner a cada uno en su lugar. ¿Según quién? ¿Desde qué parámetro? Pero, como esto nos saturó a todos, porque muchísimos venimos de mucha cantidad de generaciones de pedagogía de la crueldad, inventamos la pedagogía de la amorosidad. Y ahora somos todos amorosos. Y todos con mimos y caricias enchufamos a los niños en la teta hasta que tienen 5 años. Así que si el niño está nervioso, lo enchufamos a la teta, al chupete. Después tenemos niños obesos.
porque se acostumbraron que de la única forma que se calman es, ¿no? Entonces, la boca que tiene que salir para sacar para afuera, para hacer catarsis a sacar para afuera, se usa para calmar. Ay, me calmo, me calmo. Y hoy estamos diciendo, piensa en la exhalación. Piensa en la exhalación. Entonces, como no somos capaces de encontrar una capacidad de contención para el bebé, tampoco somos capaces de contener a un amigo que está empezando un proceso de liberación. Entonces, en este proceso de liberación en que estuve, encontré 3 o 4 personas que lo único que me decían era calma, 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 tranquila, 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 calma, calma, calma. ¿Te saliste del centro? ¿De cuál centro? ¿De este centro? Sí, de este centro me salí. ¿De este centro? De este centro me salí. Por suerte me descentré. Porque cuando me descentré de esos centros puede empezar a aparecer este centro. No hay posibilidad de reconfiguración de un nuevo centro si yo no desconfiguro un viejo centro. Primero tengo que desconfigurar estos centros. ¿Que van hacia dónde? Que van, centros que van hacia abajo. Centros que van hacia abajo. Tengo que descentrarme para recentrarme. Tengo que descentrarme para recentrarme. Entonces lo que me pasó estos días, que en plena crisis, y sin muchas posibilidades de salir a buscar un espacio terapéutico, mis amigas todas me hablaron del calma, calma. Céntrate, calma, calma, céntrate, vuelve a este centro o vuelve a este centro. El centro que de alguna forma al centrarme va de arriba hacia abajo. El centro que acalla. Estos dos centros acallan. Esto se basa en acallar. Digamos que callar, porque la A vendría a ser negación. Callar. La A vendría a ser no callar. Centros que callan, que silencian. Que silencian lo que quiere expresarse, ¿no? Callar, y acá hablamos de liberar. Y no importa si la liberación que estás haciendo, no importa si a veces sin duda que la liberación en estos tiempos a veces no es ni la más oportuna, no es ni el momento oportuno ni en la circunstancia adecuada. A veces la liberación, a veces metemos recontra la pata, porque nos liberamos en el momento más inoportuno y en la circunstancia menos adecuada. Pero siempre va a ser mejor un proceso de liberación que un proceso de represión, ¿no? Acallar, reprimir. Reprimir, liberar.
Entonces me pasó eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, y no teniendo un espacio donde poder de verdad encontrar un espacio donde hacer una catarsis, que no es cualquier catarsis, porque en determinadas iglesias se hacen catarsis histérica abierta. Y no es la catarsis histérica la que de verdad permite esto. La catarsis histérica es una liberación, una pseudo liberación. El proceso tiene que ser bien profundo. Tenés que saber que no es la catarsis ciega. Es una catarsis con los ojos abiertos, donde tenés que estar sabiendo qué es lo que estás liberando y cuál es la causa generadora de eso que estás liberando. Entonces tenemos hemisferio norte, lo vuelvo a retomar, que como hemisferio norte siempre está arriba, porque el hemisferio norte lo ponemos arriba. Y tendríamos el ecuador, ¿no? Que sería una suerte de intermediario. El hemisferio norte, ¿qué es lo que hace? Acalla, o calla, mejor dicho. Calla, reprime, reprime, reprime. Y el hemisferio sur, ¿qué tendría que hacer? Mientras este calla, este tendría que ¿qué? Liberar. Este reprime, este libera, ¿no? Este reprime y este libera. Bueno, resulta que el hemisferio sur, en el hemisferio sur, seguimos con el versito de calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Entonces, con el calma, 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 el hemisferio norte ha conquistado y ha colonizado a todo el hemisferio sur. La desrepresión o la destraumatización no quiere decir contraataque. La desrepresión o la destraumatización no quiere decir salir a contraatacar. No quiere decir encontrar una ira y salirla a actuar sobre los demás. Apenas vemos que nos está saliendo algo de ira respecto de un otro, lo que tenemos que hacer es tomar distancia de ese otro. Retirarnos para procesar ese quantum de ira. Porque de verdad, esa ira no la podemos volver a callar, porque si la volvemos a reprimir, vuelve de vuelta a irse más al fondo del inconsciente. Se va aún más al fondo del inconsciente. Mucho más al fondo del inconsciente. Ahora, nosotros podemos salir con toda esa ira a generar actitudes de contraataque si nosotros
utilizamos esa ira para salir a un contraataque ciego, no se termina más. No se termina más. La posibilidad de replicación de la historia, de ataque contra ataque, ataque contra ataque, ataque contra ataque, no se termina más. Entonces, cuando hay un elemento desencadenante que te hace sentir ira, toma distancia. No es ni te pido perdón, por favor, como hace el hombre golpeador, y la mujer golpeada le dice, sí, te perdono. No, tocaste algo, alguien te tocó un punto que te activa ira, toma distancia. Toma distancia, venite, encerrate en tu casa o haz lo que quieras y observa esa ira y observa de dónde proviene esa ira. Y procesá esa ira antes de acercarte al otro o a lo otro. No importa lo que te sacó la ira. La ira te la puede sacar una persona, la ira te la puede activar o despertar una persona, un animal, una circunstancia, una noticia en la tele. La ira te la puede despertar cualquier elemento, ¿no? Que le vamos a llamar conflicto desencadenante. Cualquier cosa, un animal, una circunstancia, una noticia en la televisión, hasta el amigo más querido te puede activar una, hasta la persona más amada te puede activar una ira. Hasta el ser que más quieras te puede activar una ira. Ahora, cuando alguien te activó una ira, toma distancia de la persona que te tocó la llaga y empieza a trabajar en esa llaga. Porque si no, esa ira que tú no estás asumiendo va a quedar suelta en el contexto y la va a tomar cualquier elemento del contexto. ¿No? Por ejemplo, yo siento una ira brutal. Yo siento una ira brutal que no asumo. Y esa ira brutal que no asumo queda flotando en el ambiente. Son los biofotones de mi ira que quedan flotando en el ambiente. Y los biofotones de ira que quedan flotando en el ambiente van a ser tocados van a ser tomados o capturados por cualquiera que ande en el ambiente. Eckhart Tolle o Eckhart Tolle, no sé cómo se pronuncia el nombre, yo para pronunciar nombres soy un desastre, cuenta que él con sus pacientes tenía una precaución muy especial. Él sabía que cuando estaba trabajando con un paciente que sentía ira, la ira del paciente iba a activar su propia ira inconsciente, y entonces estaba trabajando en una ida y vuelta, ¿no? Sintiendo que ambos en ese contacto estaban tocando un campo de ira, que de alguna forma ese campo de ira estaba siendo presentado para los dos, y que de alguna manera ese campo de ira tenía que ser procesado por él simultáneamente a ayudar al paciente a procesar esa ira. Entonces digamos que está aquello de, acá estaba el paciente, y acá está el terapeuta. El paciente trae una carga de ira que la pone acá. El terapeuta en ese lugar lo único que hace es trabajar con una ira que supuestamente es sola de quién, del paciente. Y entonces la escena de proyección, la escena con que van a trabajar, va a estar acá, ¿no?
Vamos a ponerla de verde. La pantalla donde se va a trabajar está ahí, ¿no? Y en esa pantalla de proyección, la única ira que se va a representar en esa pantalla es la ira de ¿quién? Del paciente. ¿Se entiende? Imaginemos otro caso. Acá está el terapeuta. Acá está el paciente. Acá está la ira del paciente. Y la pantalla de proyección está detrás del terapeuta. Esto sería lo que hacía este hombre, Cartoon. Entonces, esta ira que se activa toca a la vez una ira del terapeuta y se junta con una ira del terapeuta, y juntas estas iras van a estar ¿dónde? Proyectadas en una pantalla que está detrás del terapeuta. Por lo tanto, el terapeuta en algún momento se tiene que dar vuelta para mirar en su propio sistema familiar a toda la situación de ira para después poder trabajar con esto. Entonces el Cartoon dice que en determinado momento, lo voy a llamar el Cartoon, no sé cómo se pronuncia, ustedes me perdonarán, de alguna forma con un paciente determinado, no pudo llegar por determinadas situaciones de tiempo o lo que fuere, tenía que viajar y no pudo hacer este trabajo y se quedó en esta escena. En el libro cuestionamos, Eduardo Pavlovsky habla de esto como escenas 1 y en esto habla como escenas 2. ¿No? Escena 1, el terapeuta queda excluido. Escena 2, el terapeuta queda incluido y tiene que incluirse. ¿Tá? Dice que trabajó en esto porque el tiempo no le daba para hacer un trabajo más lento, donde él estuviera trabajando con el paciente, pero simultáneamente, aprovechando el desdobamiento, miraba para atrás y mirara que la ira que le muestra el paciente también está atrás. ¿Tá? Con conciencia de que la ira que el paciente le muestra también está atrás. Está acá. ¿Tá? En su sistema familiar. Bueno, entonces aparentemente no pudo hacer, ¿no? No pudo hacer un trabajo con las escenas 2 e hizo un trabajo con las escenas 1. Y entonces, bueno, llegó al lugar donde tenía que llegar, tomó el avión, llegó al lugar donde ella tenía que llegar y tenía que dar una conferencia, pero antes de la conferencia fue a un bar pequeño, muy pintoresco que había, ¿no? A almorzar. Y se sentó en una mesita, en un pequeño apartado que había, y vio varias personas que estaban almorzando. De pronto en una mesa, un hombre se levanta y se levanta furioso y empieza a insultar de una forma terrible al mozo por una cosa que era aparentemente insignificante. Y sin duda el hombre, este cliente que estaba almorzando ahí, tenía una cierta una cierta facilidad para poder hacer contacto con la ira interna y externa, ¿no? Y bueno, pero resulta que eso desencadenó una situación de una ira donde todos los clientes, se armó un revuelo enorme al estilo de lo que pasa en los bares, en las cantinas de las películas de cowboy, donde se pelean todos con todos y se arma un caos de esos tremendos. Todos menos de Cartoon, que estaba
guardadito en un rincón. Después mientras eso se va dando, uno de los mozos se acerca a él y lo mira. Y le dice que un poco sarcásticamente le dice, vos no tenés nada que ver con esto, ¿no? Y le hace un guiño. Y a Cartoon, si tendré que ver. No le dice, ¿no? Pero se pregunta si tendré que ver. Este es el enorme campo mórfico de ira que venía conmigo. Un campo mórfico de ira que venía conmigo. Eckhart Tolle no habla de campo mórfico, habla de campo de energía. El enorme campo mórfico, lo pongo yo, ¿no? El enorme campo mórfico de ira que vino prendido a mí y que apareció una persona que era un receptor más válido, ¿no? Al que adherirse, ¿no? Y se adhirió a alguien, ¿no? Pero el campo de ira vino pegadito a mí, vino como una sombra pegadita a mí y se me desprendió y primero tocó a ese hombre y después generó el caos absoluto y total, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que plantea Caruti cuando plantea que en realidad, desde la conciencia, desde lo que nosotros llamamos conciencia sistémica, hay un océano de campos, ¿no? Hay un gran océano de campos que de alguna forma, de campos mórficos, que son como si fueran grumos que funcionan ahí y que dan vueltas en ese océano, grumos de energía de trauma o energía densa, y esos grumos de pronto estallan, ¿no? Entonces tenemos como todo tiene que ser de alguien y culpa de alguien y responsabilidad de alguien y todo es, ¿no? Porque de alguna forma todo tiene que ver con el otro, no tiene que ver con la interferencia, tiene que ver con el otro. No tiene que ver con la interferencia, tiene que ver con el otro. Si de alguna forma yo de verdad empiezo a entender a Caruti, me doy cuenta que no es que el otro me hace o el otro me deja de hacer. No es lo que tú me haces sentir, no, es lo que tú me tocas, dónde tú me tocas y lo que tú me activas. ¿Ah? Y ese tú puede ser una persona, puede ser un animal, pero puede ser un grupo político, un grupo religioso o lo que sea. No es lo que tú me activas, es la interferencia que se pone en juego entre vos y yo. Y cuando yo veo que se pone en juego una interferencia que tiene que ver con que tu herida hace cortocircuito con la mía, hay una herida tuya que hace cortocircuito y entra en fricción con la mía, yo me vuelvo a mí. A través del vínculo se dio el cortocircuito de las heridas. Yo me separo y me vuelvo a mí, a revisar mi propia herida, mi propio trauma. Y tú harás lo tuyo con la parte tuya de tu trauma. Pero lo que hubo es una interferencia donde tu herida hizo cortocircuito con la mía. Y no es que tú sos jodida, que tú sos tóxica, que tú sos jodido, que tú sos tóxico. No, no, no. Es el cortocircuito entre dos heridas que genera fricción. Y entonces ahí está la historia de lo que en la Gestalt se habla de contacto y retirada.
En el contacto hubo cortocircuito entre heridas. Tengo que tomar retirada. Y esta parte va a procesar su propia herida. Y esta parte lo hará o no lo hará. Pero esta parte que tiene que ver contigo, tú podrás retirarte y en la retirada procesar tu parte, tu cuota parte de lo que en la fricción se sucedió. En la fricción sucedió algo. Y sucedió algo porque tu herida y la mía entraron en interferencia e hicieron cortocircuito. Retirada, esta que soy yo, proceso lo que se dio en la interferencia o no. Y esta parte lo hará o no lo hará. Y es otra cuestión. Esto viene un poco por el tumi del video anterior. Entonces, a partir de acá, vamos a revisar esto. Para los que creen que esto es sencillito y facilito. Conflicto programante, conflicto programante, conflicto programante, conflicto programante, conflicto programante, conflicto programante, conflicto programante. ¿Qué parece que vienen invisibles? No es cierto. Esos conflictos programantes están programando. Cada conflicto programante está programando hasta que parece la situación de crisis. Y en la situación de crisis, estos conflictos programantes, que a su vez, conflicto programante que programa, conflicto programante que programa, ¿no? Conflicto programante que nos va programando, pero estos conflictos programantes que nos van programando, a la vez vamos programando a hijos, alumnos, vamos programando a otros. Hasta que aparece el conflicto ¿qué? El conflicto desencadenante. El conflicto desencadenante. Entonces, cuando yo estoy en el conflicto desencadenante, y ese conflicto desencadenante pudo haber sido desencadenado porque alguien me tocó la herida, y digamos que esto fue juntándose, y acá esta fue la última gota que rebasó el vaso, y la última gota que rebasó el vaso produjo este conflicto desencadenante, el estallido del conflicto que se hace visible. Este, que está acá, que soy yo mismo, después que pasó la crisis del gran estallido, donde hice mi crisis total, donde me enojé, donde puteé, donde relajé, donde bufé, donde saqué todo eso, que por ahora no está acá, está afuera, después que pasó la tormenta, va a mirar ¿qué? Va a mirar solo ¿qué? El conflicto desencadenante y va a analizar e intentar comprender el conflicto desencadenante. No va a mirar esto. No va a mirar esto porque esto no lo ve ni lo puede ver. Entonces va a decir que sencillito, en su mundo sencillito, sencillamente va a resolver la cosa con el conflicto desencadenante. Lo que tú me hiciste. Lo que tú me hiciste. Y puede ser que de alguna forma algo del conflicto desencadenante se resuelva. De la crisis de ese conflicto desencadenante se resuelve. Pero esto va a seguir. Entonces, bueno, estos conflictos programantes que siguen tal cual, esto actúa como una válvula de escape, como en la olla a presión. ¿No? El conflicto programante, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir qué? Va a seguir reprogramando
automatizándonos y retroautomatizando, ¿y qué? ¿Y produciendo qué? Y produciendo programación en los demás y retraumatización. Y esto generó una aparente pseudo solución. Y en realidad no se solucionó nada. No se solucionó nada. Entonces les quiero plantear algo que me parece bien importante. Tenemos la posibilidad de mi yo con la pseudo solución. Mi yo con la pseudo solución. Tengo el conflicto desencadenante, ¿no? Entonces, mi yo con la pseudo solución está trabajando ¿dónde? Tratando de resolver ¿dónde? Ahí. Mi pequeño yo con la pseudo solución está trabajando ¿dónde? Ahí, en el conflicto desencadenante. Mientras tanto, el conflicto programante o el complejo de conflictos programantes sigue ahí. ¿Y sigue qué? Creciendo. El yo con el pseudo conflicto puede mirar acá o también a veces puede mirar hacia la nube de pedos. Vamos a ponerle, no me gusta, vamos a ponerle fantasías compensatorias. Este yo que funciona desde las pseudo soluciones puede mirar el conflicto desencadenante y puede venir a las fantasías compensatorias que le van a dar una suerte de explicación al conflicto desencadenante. El único que de verdad puede ver es el yo cuántico. El yo cuántico es el que va a ¿qué? Va a mirar de verdad a esto. Y ese conflicto programante, ya sabemos que es un complejo que tiene capas y capas y capas y capas de cebolla. Entonces es ahí donde donde desde el yo cuántico vamos a estar mirando. Entonces nosotros nos podemos parar en el pequeño yo, buscando pseudo soluciones. Y decimos, todo es más fácil, todo es más rápido, todo es más fácil, todo es rapidísimo, todo es más fácil. Al yo cuántico, ¿no? Que desde las fantasías compensatorias se buscan explicaciones mentales a esto. Acá no, acá el campo cuaja. Acá el campo de verdad cuaja, ¿no? Y cuando cuaja, te muestra con una contundencia brutal, de la cual no podés salir. Y te muestra la cantidad de traumas, ¿no? De traumas, ¿no? El complejo traumático tiene como decía, como Freud de alguna forma decía, las series complementarias de Freud eran más que la estratificación del complejo traumático, pero también las series complementarias de Freud incluían la estratificación del complejo traumático. Digamos, más allá del marco teórico psicológico, el complejo traumático son traumas que se estratifican uno sobre otro, sobre otro, sobre otro y generan todo eso. Hasta que el yo cuántico no es capaz de mirar esto, el famoso opto por ver, y ese opto por ver es un permiso para ver.
cuando de verdad internamente hay una decisión profunda de opto por ver, es el ver esto, no es esto. No es la fantasía compensatoria que está interpretando esto. El opto por ver viene desde un lugar muchísimo más profundo. Es una decisión que está más allá de nuestra mente racional. Viene del yo cuántico. Y quien no ha experimentado esto, no lo puede entender. Entonces fíjense, ¿no? Lo que decimos respecto al coronavirus. Lo que está sucediendo con el coronavirus, si está sucediendo es porque tiene licencia de la existencia. La existencia le ha dado licencia a este grupo de gente que está generando o que está intentando generar el nuevo orden mundial. Y aquí están muy fuerte este grupo de gente que de alguna forma viene del pa ciego, ¿no? Desde su pa ciego están generando este nuevo orden mundial. Y de verdad, lo que ellos intentaron generar con el coronavirus, lo que intentaron generar con el coronavirus, les fue absolutamente claro, fue destapar miedos atávicos. Y que esos miedos atávicos invadieran todo. Miedos atávicos que estaban dormidos, con esto que han creado, que no fue solo el virus, es toda la puesta en escena en torno al coronavirus, toda la información, toda la puesta en escena. Ahora, quien quiera negar que el efecto coronavirus, que no es lo mismo que la enfermedad, el efecto psicológico coronavirus, el que quiera negar esto, el efecto psicológico coronavirus, que es ese destape de miedos atávicos, el que quiera negar esto, está al servicio de estos. Entonces se resulta que los que están tomados por el miedo, de acá salen, del efecto psicológico coronavirus salen. Los que están tomados por el miedo, las víctimas sumisas, ¿está? Y por el otro lado están las víctimas sumisas y por el otro lado están ¿quiénes? Las víctimas rebeldes. Las víctimas rebeldes que son las que ¿qué? Las que niegan y quieren salir al mundo sin mascarilla y quieren salir al mundo a pasear sus personajes porque acá no está pasando nada y quieren salir al mundo. Y los únicos que acá pueden hacer algo son los que asumen el miedo. Nadie nos inoculó miedos. Ellos no nos han inoculado miedo. Ellos nos destaparon miedos atávicos. Y son solamente estas las personas que van a ser la corriente de fuerza que puede entrar a desmantelar esto. Acá las víctimas sumisas están en la más herida. Las víctimas sumisas están tomadas por el miedo en la más herida. Acá las víctimas rebeldes están en un pasiego también. Sí, acá ellas también, las víctimas rebeldes también están en un pasiego. En su propio pasiego. Desestimando este enorme poder y creyendo que con la negación lo van a cerrar. No, la única solución está en los que asumen los miedos atávicos y los procesan.
Y esto es lo que no se está haciendo. ¿Por qué? Porque a estos les sirven las víctimas sumisas y las víctimas rebeldes. A estos les sirven tanto las víctimas sumisas como las víctimas rebeldes. Y además una suerte de tensión que se genera entre ellas. Entonces, como las víctimas sumisas y las víctimas rebeldes parece que están peleando entre ellas, mientras las víctimas sumisas y las víctimas rebeldes, esto que es el verdadero proceso, esto se impide. Y esto que pasa con esto del pasiego del nuevo orden mundial y el efecto coronavirus, esto es válido para todo. Acá está la salida. Procesadores. Lo voy a cambiar. Procesadores. ¿No? Entonces, estos son los procesadores. Y el pasiego es el que genera, el que te mete el dedo en la llaga y te levanta lo que estaba adentro tuyo. Nadie te está inoculando miedo. Te están tocando y te están activando miedos atávicos que estaban adentro de ti desde milenios. Sucede que en el patriarcado, con eso de acallar, acallar primero con la crueldad, después con la amorosidad, la liberación no fue posible. Y la liberación, la única posibilidad es la liberación de todo eso. Y la liberación que es que se produce a través de procesar, de tomar como insumo lo que esto destapa. Y aún parece que no lo entendemos. Y este esquemita es así: víctima sumisa, víctima rebelde. Activador, pinche tirano activador del efecto psicológico, ¿no? Vamos a ponerse el efecto psicológico que le vamos a llamar crisis. El pasiego, ¿no? Genera un efecto psicológico de crisis, en este caso coronavirus. ¿Qué va a activar? ¿Las víctimas sumisas o las víctimas rebeldes? Ninguna de ellas se encarga de hacer esto. Decirles que empezamos con una amiga la lectura de Caruti. Leímos cómo leer el libro y después nos dimos cuenta que lo estábamos leyendo justamente como él dice que no hay que leer el libro. Y la verdad que a mí hubo momentos en que el libro de Caruti me sacó del cuerpo. Realmente me sacó del cuerpo. Me da la impresión de que se mete demasiado en un análisis donde para mí hay otros planos de conciencia que son de alguna forma lo que Hellinger denomina información fenomenológica, que en algún momento Caruti me da la impresión de que se pierde. De todas formas, creo que el libro está interesante, que tiene filtraciones bien interesantes, que abre mucho la cabeza para muchas cosas, pero como en todas las cosas, cada uno va a encontrar las filtraciones que son para él. Cada uno va a encontrar las filtraciones que son para uno. Si no, en la lectura nos quedamos o víctimas sumisas, o en la lectura, por ejemplo. Me pongo a leer al libro de Caruti, me pongo en víctima sumisa y desde víctima sumisa le digo sí, sí, sí a todo. O me pongo en víctima rebelde y me pongo a enojada con las cosas que dice, ¿no? Caruti. Y entonces me quedo en víctima sumisa o en víctima rebelde. En víctima sumisa el amén absoluto a cada una de las cosas que dice. Y en víctima rebelde
intentando no interpelar, porque la interpelación es otra cosa, intentando quedarme en una pelea absurda con Caruti. Quedarme en una pelea absurda con Caruti. En vez de ver lo que me pasa a mí y aprovechar lo que me resuena de una forma y lo que me resuena de otra para poder hacer esto. Entonces, en determinado momento, habían cosas que me resonaban y el cuerpo se sentía cómodo. Había cosas que me resonaban de las que íbamos leyendo y el cuerpo resultaba cómodo. Había cosas que me empezaban a rechinar de una forma tremenda y me sacaban del cuerpo y me volvía a poner en víctima rebelde y me quería poner, no sé, a cacarear a como diera lugar con Caruti diciéndole no, pero estás tarado, pero esto, pero mira cómo te equivocaste, que patatín, que patatán, que esto, que lo otro. Entonces pasaba de la víctima sumisa que le decía amén a todo, ¿no? Ay, qué interesante lo que dice, ay, qué interesante lo que dice, a la víctima rebelde, qué disparate que está diciendo, qué disparate. Y el verdadero proceso está cuando puedo tomar, ¿ah? Cuando puedo tomar, ¿no? Cuando de verdad puedo tomar desde un lugar mucho más profundo, ¿no? Cuando puedo tomar desde un lugar mucho más profundo, tanto lo que me resuena de forma agradable como lo que me resuena de forma agradable y en realidad pasarlo por el cuerpo con otra forma de lectura que me permita esto del proceso verdadero. Entonces con la amiga que estábamos leyendo, después de leer con mucha detención cómo leer el libro, nos fuimos para el carajo y empezamos a leer de la forma en que no teníamos que leer el libro. Bueno, gracias. Hasta luego.